a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación
por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos, como vemos aquí en el scroll, en los caracteres que salen bajo la pantalla. Allí ustedes se van a dar cuenta que es totalmente gratis. El único programa de la televisión para despertar el interés espiritual en la gente es que no tiene ningún comercial, es Escrito Está, que es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que invita a los oyentes a ponerse en armonía con los principios eternos de la santa ley de Dios y las leyes perfectas de la naturaleza. Muy bien, venimos, queridos amigos, hablando de temas trascendentales. Ahora 8 días, recuerda, nuestro programa fue sobre el Evangelio, un mensaje optimista, queridos amigos, en medio del pesimismo que se ve en este mundo y que la gente no tiene a Dios en las cuentas, que Dios no está en la palabra, Dios no está en el léxico de los hombres, que la palabra esperanza en Dios no es una de las cosas en las cuales el mundo piense. El Evangelio eterno en medio del pesimismo, del cada día, de la maldad, de la iniquidad, de la transgresión, en medio del caos, de la corrupción total, de la bancarrota moral y de la bancarrota religiosa y espiritual de esta tierra. Aún con todo y eso, el Evangelio eterno es un mensaje optimista, como les decía ahora 8 días, que cuando hablamos del Evangelio, de las profecías por devenir, del caos que viene sobre el mundo, de la muerte, de la guerra que hará estragos en los últimos días, como lo estamos viendo, está creciendo el espíritu de las naciones a airarse, mostrándose las muelas unas con otras. Eso va a ir aumentando: pestes, pestilencias, desastres, terremotos, inundaciones, caos por todo lado, queridos amigos, pesimismo. El futuro es pesimista para el mundo. El Evangelio es optimista. El Señor nos dice que si hablamos de esas cosas, si les decimos a esas cosas, es para prepararnos, queridos amigos. Al fiel y al obediente a Dios no tendrá nada que temer ante el futuro, queridos amigos, sombrío de la historia de la humanidad, porque nos dicen pesimistas, me dicen que yo soy pesimista, pero un pesimista es un optimista bien informado. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, que en Él todo es optimismo. ¿Por qué? Porque el Señor dice en las Escrituras que se vio, que se mostró, que habrá, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, como escrito está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no va a existir más. Y dice más, y he aquí que el tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, queridos amigos. Es utópico, es una cosa ilusoria pensar en estas cosas, pero la boca de Jehová lo ha hablado para todos los que esperen en Él. Así que lo que tenemos que pensar nosotros es cómo prepararnos para estar en ese país mejor que el Señor ha preparado para todos los que le aman y le temen y guardan sus mandamientos. Lean la Escritura y ustedes van a ver a través de la historia cómo el Señor bendijo, protegió, cómo guió el destino de cada hijo suyo, cómo permitió que el enemigo, que Satanás y que los agentes de turno del diablo no tocaran, queridos amigos, ni un pelo, que no les provocaran ni les causaran ni un solo agravio, porque escrito está, dice el Señor, que cada hijo suyo es como la niña de su ojo. Así que
necesitamos es ponernos en armonía con las leyes de Dios. Quiero recordarles ustedes que esta semana miraron las noticias y están pendientes de las noticias. El presidente de este país, Colombia, dijo en octubre 2 de este año 2014, a través de las noticias de los canales de televisión y de la radio, refiriéndose a cómo los crímenes que se están cometiendo de manera desembosada, cómo los criminales están saliendo libres, convertidos ellos en víctimas y las víctimas en victimarios, y los criminales, los victimarios salen libres, mientras que los que van a la cárcel en muchos casos son las víctimas. Y se preguntaba allí el presidente, hablando de esta terrible, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad?, decía el presidente, y terminaba diciendo: ¿qué enfermedad tenemos, queridos amigos? ¿Qué enfermedad tenemos? ¿Qué enfermedad tiene los que viven en este país, los que viven en este mundo, los que vivimos en este mundo? ¿Qué enfermedad tenemos? El pecado, queridos amigos. Esa es la plaga, la peste que a todos nos está carcomiendo. Estamos y hemos sido mordidos por la serpiente, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso dice: ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de maldad? O como decía ya en el capítulo 7 el apóstol Pablo, que con la mente sirvo a Dios, pero veo que hay en mí, dentro de mí, una ley en mis miembros que me exigen servirle al pecado. Pero ahora no, tanto la mente como los miembros están al servicio del pecado y de Satanás. Y el presidente preguntaba entonces: ¿qué enfermedad tenemos, presidente? Pecado. Esa es la enfermedad que está carcomiendo las sociedades del mundo entero. Y que no se preocupe, porque si fuera solo su país, eso sería una maravilla, porque podríamos arreglarlo de alguna manera, y se puede arreglar, como dice el Señor. Pero el problema no es solo de mi país, sino del mundo entero, queridos amigos. Y vamos a mirar esta tarde ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que está fallando en la humanidad? Y también terminó diciendo el presidente: tenemos que pensar en un antídoto. Oiga, ¿qué enfermedad tenemos y cuál es el antídoto? Pues el antídoto, presidente, es Cristo y su palabra. Ese es el antídoto. Volver a dónde, como hablábamos ahora 8 días, a las sendas antiguas, y preguntar cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino viejo, para enrutarnos nuevamente allí, queridos amigos, en el conocimiento de las cosas que Dios exige, que el reino de Dios exige, porque ya hemos dicho que los problemas, los grandes y las soluciones a los grandes y graves problemas que tiene la humanidad no están para resolverlos mañana, no están para resolverlos en el futuro. La solución a los grandes y graves problemas que tiene la humanidad está en el pasado. Es al pasado donde debemos ir y mirar dónde y en qué punto de la historia la humanidad se independizó, se apartó, siguió el camino que le marcó Satanás y se apartó de la senda recta y justa que Dios puso a los hombres y a la humanidad. La solución está es en el pasado, hay que ir al pasado. Así que el presidente preguntaba esto, pero no se quedó atrás el ministro de Defensa, refiriéndose al mismo problema. Esto ha sido, queridos amigos, la comidilla, ha sido la preocupación allá entre los hombres que piensan, que razonan, que están preocupados por lo que está pasando en la sociedad, como dice el Señor, buscando las causas que no son las verdaderas causas, tratando de ver cómo se arregla esto. Pero el Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Si no ponemos a Dios como el que puede resolvernos nuestros problemas, si no sentamos a Cristo en la mesa de diálogo para resolver las cosas de este mundo y de las naciones, de los países, de las familias, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, queridos amigos, escrito está en los labios de Jesús: sin mí nada podéis hacer. Y oiga, ¿qué dijo el ministro? El ministro dijo: se está imponiendo la costumbre de dejar libres a los criminales. Y como escrito está ya en el libro de
En el libro de Isaías, en el capítulo 59, nos dice el Señor que la verdad fue detenida. Dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Qué nos dice el Señor? Que el derecho se retiró, ya no hay derecho, ya no se respeta el derecho de nadie, ya no se respetan, queridos amigos, ni los más elementales derechos humanos. Y la justicia se puso lejos. No hay quien haga justicia ni en este país ni en este mundo. Decía uno de los ministros de justicia del pasado, que hay más de 11,000, casos represados solo para fallarlos en la justicia de este país, y que los casos que están para ser fallados ocurrieron hace 20 años. La justicia está lejos, queridos amigos, no cojea, no está ciega, la justicia es como dice el Señor, tirada en la plaza como cualquier basura. La verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esos son los que van a ser metidos. Ya estamos viendo eso. Dice el Señor que el que diga la verdad en este mundo, en este país, en estas naciones, va a ser puesto ¿dónde? En la cárcel. A la cárcel es que va a ir él, pero el que diga la verdad. Está tan contaminado el mundo, tan contagiado el mundo, tan uniformada está la sociedad de maldad, de iniquidad, que ya los que quieran ser justos y caminar rectamente y ser honestos y fieles y temerosos y obedientes a Dios serán considerados como como los criminales más grandes. Eso no es maravilla, queridos amigos. Eso ocurrió en los días del Señor Jesús. Jesús no fue puesto allá en medio de la cruz por ser un gran mártir de la fe. Jesús no fue puesto en medio de los dos ladrones porque era el redentor del mundo. El mundo no vio a Cristo allá en la cruz como el Salvador, como el Mesías, como el redentor de la humanidad. No, Jesús fue mirado, fue puesto allá en medio de los ladrones como el más grande, como el principal de los criminales. Fue mirado como el más grande ampón, como el enemigo número uno de la sociedad de Israel en aquellos días, el que dijo la verdad, queridos amigos. Y aquí nos dice la Escritura que la historia se repetirá, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, queridos amigos, porque vivimos en una ciudad contemporizadora, en donde ¿cómo voy yo, queridos amigos? Es la palabra muy dice, el sevillé, ¿cómo voy yo? ¿Cómo? ¿Y a mí qué? ¿Y yo qué? ¿Y a mí qué me van a dar? Como dijo Judas, ¿qué me dan y les entrego al tal? Así está la sociedad, queridos amigos. Eso decía el ministro, se está imponiendo la costumbre de dejar libre a los criminales. Esto llevará, decía, a la anarquía, o a que la ciudadanía se tome la justicia por su propia mano, y a que se impongan las autodefensas. Cosa terrible y espantosa en esta tierra. Pero ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que este mundo está que este mundo está loco. Eso es lo que nos dice el Señor, que una locura loca se ha apropiado ¿de quién? De todos los habitantes de esta tierra y de este mundo. Y eso es un análisis psiquiátrico que han hecho que el 85% de los que vivimos en esta tierra tenemos algún desquiciamiento mental, queridos amigos, el que habla solo, el que se ríe solo, el que tiene las cosas en la mano y no las encuentra, el que come mocos, el que hace y deshace. Eso es un desequilibrio mental, no es la realidad de vivir la vida, queridos amigos. Y el 5% pues está totalmente desquiciado, pero el 85% de los que vivimos en esta tierra tenemos algún desquiciamiento mental, algún problema psiquiátrico. Dice la Escritura, y escrito está allá en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 5, dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis?
toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué nos dice el Señor? Que toda cabeza está como enfermo. No razona el hombre, la humanidad no razona. Viendo las terriblezas, las cosas espantosas, no razonan. Los criminales cometen los crímenes, hacen las cosas más horribles y después quieren ser declarados locos, hacen las cosas poseídos por los demonios, locos por el vicio, por la droga, por la codicia, por la maldad, por los celos, por la sensualidad, por todas las cosas que han sobrecogido y dominan a los hombres, y después quieren que los abogados vayan y los declaren locos, queridos amigos. ¿Para qué? Para ser inimputables, es decir, pobrecito el pobre, hay que ayudarlo, hay que darle ayuda psicológica, hay que traerlo y ponerlo al cuidado de la medicina, porque el pobrecito hizo eso sin estar en la plenitud de su conciencia. No, queridos amigos, el Señor nos dice que hoy el mundo está loco. Dice el Espíritu Santo que hoy, ahora, 2014, el mundo entero está loco. Una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y los está precipitando hacia la ruina eterna. Prevalece toda clase de complacencia y los hombres se han infatuado tanto con el vicio que no escuchan llamados ni amonestaciones, y cuando cometen los crímenes que cometen, entonces salen los abogados a defenderlos declarándolos locos, queridos amigos. Esa es la triste historia de nuestro mundo. Así que escrito está en Eclesiastés 7:29, dice el Señor: por otra parte he comprobado que Dios hizo al hombre sencillo, simple, elemental, y Él es el que se busca tantos problemas. Dios hizo al hombre recto, pero es Él el que se ha complicado ¿qué? La vida, yéndose tras el camino de ¿quién? De Satanás, tras las argucias y los engaños del diablo, queridos amigos. Así que sienten estos hombres, queridos amigos, este presidente de esta nación y este ministro, reflexivos ellos, sienten estos hombres que están ante una sociedad totalmente descompuesta, queridos amigos. Ellos sí lo ven, ellos sí lo perciben, ellos están al tanto de la estadística, están al tanto de los crímenes que ni siquiera se reportan, de los crímenes que no ocurren en esta nación. En los días de Jesús se nos dice de la historia de lo que pasaba en Israel en los días de Jesús, que el pecado y la ruina de una nación se debió a sus dirigentes religiosos, que el pecado y la ruina de Israel se debió a sus dirigentes religiosos. Y hoy podríamos decir, aplicado esa máxima a nuestros días, que el pecado y la ruina de un mundo se está debiendo a sus dirigentes religiosos y políticos. Esa es la raíz del problema, queridos amigos. Así que deberían de preguntarse ustedes, el mundo y todos los que estamos reflexionando en este tema de hoy, es de qué ha servido la religión. Vamos a confrontar al mundo con su propia decisión de escoger y de elegir a quién servir, o a Barrabás o a Cristo, o a Satanás, o a Dios o al diablo, queridos amigos. Eso no hay neutralidad en estas cosas. El Señor dice que la neutralidad es considerado el pecado más grande que pueda cometer un individuo en esta tierra, es ponerse del lado de la neutralidad. No hay neutralidad en este mundo. Es el pecado más hostil y la forma de expresar mucha hostilidad hacia Dios. Así que deberían preguntarse qué ha pasado con los valores morales y la espiritualidad de las naciones, qué está sucediendo con los directores religiosos y espirituales, qué está pasando con las familias. Se acabó la familia, queridos, no hay familia. Aquí en Occidente no existe familia, y el Señor nos dice que el levantamiento de la nación, de las naciones, está en las familias, que la familia comienza el levantamiento de las naciones, y que la familia es la célula de un país, y si las células están podridas, están malas, están llevadas, están corrompidas, ¿qué de allí para allá, queridos amigos? Vamos a salir a envenenar, a contaminar el resto de la sociedad. ¿Qué ha pasado entonces
con los valores morales y espirituales de una nación. Vivimos en un mundo saturado de religión y de iglesias corrompidas y codiciosas de oro y plata por todo lado, de iglesias escandalosas. ¿Qué es lo que han hecho las religiones en este mundo? Miren allá en el extremo oriente, la gente adorando a dioses barrigones y sensuales y glotones, y en el cercano oriente matándose unos por otros, exterminándose unos con otros en el nombre de su Dios cada uno. Y acá en el cercano oriente otros también matándose en el nombre cada uno de su Dios, y los otros acá en América, en África, también de igual manera, queridos amigos, destruyéndonos y acabándonos en el nombre de cada uno de nuestro Dios. Y que usted es anticatólico, que usted es antiprotestante, que usted es antisemita, que usted es fanático, que es extremista, que es un disidente, que es, bueno, todo lo que la gente quiera decir, lo dice, queridos amigos, que es un terrorista religioso. Eso es lo que dice. Y finalmente a Jesús lo llamaron así, disidente, lo llamaron terrorista, lo llamaron a Jesús subversivo, lo llamaron a Jesús comunista, lo llamaron a Jesús todos esos istas, para que finalmente, ¿qué? Sentenciarlo a muerte como ¿qué? Como un hombre raro, como un hombre extraño, como una célula de la sociedad pervertida, y que hay que destruirla. Eso es, y así piensa el mundo. Pero el Señor dice que está el antídoto, y el antídoto es ¿quién? Es Cristo, su palabra, queridos amigos. Él es el que puede hacer algo por esta sociedad. ¿Qué es lo que han hecho las religiones en este mundo, queridos amigos? ¿Qué poder es el que las dirige? ¿Quién es el que las está manejando a las religiones, a los poderes religiosos de esta tierra? Ya leímos la cita también, que el poder central de la tierra le pertenece a un demonio, que su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios, y que este demonio que está en el centro de esta tierra dominándola, recibe el apoyo de la iglesia católica y de la iglesia protestante, todas las iglesias protestantes, y de todas las demás religiones de África, de la India, del oriente, del extremo oriente, del norte, del sur, del oriente y del occidente. Esas iglesias, queridos amigos, le están ayudando ¿es a quién? A Satanás. El poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Eso es lo que debemos de tener claro. Estamos en el territorio del enemigo. El diablo es el príncipe de este mundo, el gobernador de las tinieblas y de la oscuridad, y que su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios, y que recibe el apoyo de la iglesia, que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios, queridos amigos. Eso es algo que usted y yo debemos de tener claro. ¿Quién manda aquí, queridos amigos? Aquí hay un hombre caído, aquí hay una voluntad caída, dominada por quién, pero libre, una voluntad caída pero libre. Cada uno de nosotros es libre. Si en nuestra condición caída, cada uno es libre de escoger a quién y con quién se va a unir, con la bandera negra de Satanás o con la bandera de Emmanuel, la bandera ensangrentada del Cristo Jesús. Queridos amigos, usted va a escoger con cuál de los dos. Aquí estamos en un conflicto, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Eso es lo que nos dice la historia profética, eso es lo que nos dice la historia de las naciones, y eso es lo que vemos todos los días, un tremendo y terrible conflicto entre Cristo y Satanás. Aquí no somos protagonistas nosotros, aquí nosotros somos las apuestas. ¿Quién se va a quedar con quién? Así de simple y de sencillo. El Señor entonces nos dice es que nos cuestionemos en esta hora de crisis intensa, en que la historia de la humanidad está por tocar a su fin, por llegar a su culminación. ¿Qué es lo que han hecho las religiones de este mundo? Desde hace 6.000 años que se creó la tierra, que se hizo esta creación mejor, y hasta 2014,
6.014 años de existencia tiene la creación de Dios, la humanidad. Estamos en manos del árbitro, queridos amigos, y en cualquier momento esto se acaba. ¿Qué es lo que han hecho las religiones de este mundo? ¿Qué poder es el que las dirige? Satanás. ¿En qué han beneficiado a la humanidad? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuáles son los frutos? Las evidencias de la influencia de estas religiones. El Señor dice que la tierra se llenaría de oscuridad, llegando a este punto de la historia profeta. Nos dice en Isaías capítulo 60 versículo 2, escrito está que oscuridad cubrirían la tierra y tinieblas a las naciones, oscuridad las naciones y tinieblas a toda la tierra, y que como tal sería el sacerdote, así tal sería el pueblo. Que tal el sacerdote, tal sería el pueblo. Entonces, ¿quién le marcaría a los pueblos, a las naciones? El ser transgresores, el ser pervertidos, el ser depravados, el ser ladrones, el ser corruptos, el ser, queridos amigos, profanos, el ser blasfemadores de Dios, el ser transgresores de las leyes de Dios. Los sacerdotes, los pastores en los últimos días serían los que le marcarían al mundo. Si el pastor lo hace, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Escrito está en Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 al 9, tal el sacerdote, tal el pueblo, y así ha venido a ser, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice, y escrito está allá en el libro de Isaías, en el capítulo 56, versículo 10, nos dice el Señor, hablando de los pastores y de los sacerdotes, en estos últimos días, dice el Señor, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, de la Biblia no sabe nada, desde el Papa hasta el portero de las iglesias, pasando por sus cardenales, por sus obispos, por sus arzobispos, por sus párrocos, de la Biblia no saben nada, queridos amigos, no saben nada de la Biblia. Lo único que saben es filosofía. Ellos no estudian teología, estudian es filosofía, porque el sistema romano papal está montado y parado, y la estantería y toda la estructura del sistema romano papal está montada sobre la filosofía de Platón, de Aristóteles y de Sócrates. Eso es el sistema romano papal. Por eso es puro y purísimo paganismo, queridos amigos. El papado no es cristiano, es pagano, no es iglesia católica cristiana, es iglesia católica romana. ¿Aludiendo a quién? Aludiendo a que ellos son los sucesores del César, los sucesores de Calígula, de Nerón, de Diocleciano y de todos esos pervertidos emperadores. Ellos son, por eso son romanos. Ahora están tratando la manera de cómo quitarse eso de romano. Ay, quitémonos eso. Ahora ya están tratando de ver, porque como la gente está leyendo, la gente está conociendo, entonces ahora quieren quitarse eso de romano de alguna manera. Por eso organizaron 8 guerras, terribles guerras, 8 sarracinas para matar gente, que se llamaron dizque las Santas Cruzadas, que las cruzadas, queridos amigos, eso fue para matar gente, dizque para recuperar que Jerusalén, para sentarse el Papa en Jerusalén, y entonces ahí decir, mire, no somos romanos, somos de acá. Pero, queridos amigos, no, el engaño no va a permitir el Señor que un Papa se siente en Jerusalén, así como tampoco se vaya a levantar un templo en Jerusalén. Así como el Señor dijo que no va a permitir que se levante un templo en Jerusalén, porque no quedaría piedra sobre piedra allá de ese templo, destruido eternamente y para siempre, así tampoco va a permitir el Señor que un día el representante, el vicegerente de Satanás ponga su trono en Jerusalén. Eso no lo va a permitir el Señor. ¿Y qué dice el Señor aquí entonces? Sus atalayas son ciegos, todos ellos que ignorantes. Los pastores andan con la Biblia para arriba y para abajo, pero enseñan es su credo. Cada iglesia tiene su ¿qué? Su credo. Por eso hay miles de iglesias dizque cristianas, pero cada una con su credo, cuando existe una sola ¿qué? Verdad, una sola ¿qué? Palabra de Dios. Pero ellos han hecho volatilizar la verdad y convertirla en todas estas cosas. Y dice, sus atalayas son ciegos. Todos, dice el Señor. Es el Señor el que lo dice. Todos ellos ignorantes, dice el Señor, ignorantes. Todos ellos
perros mudos, queridos amigos. El papado pues sencillamente lo que hace es echarle la bendición a todo crimen, a todo criminal que se pueda aliar, que le pueda sacar plata a cualquier narcotraficante que le pueda aliarse con él para sacarle plata. Ustedes lo han visto, ustedes lo ven, queridos amigos, las mafias, todas esas cosas. Allá el banco más en entredicho y el banco es el banco del Espíritu Santo. A él no le han podido dar la certificación de honesto, queridos amigos, no le han podido dar la certificación. Así de simple, así de sencillo. Todos ellos perros que mudos, queridos amigos, no hablan, no dicen nada, ven venir el lobo y se van con el lobo, así de simple y sencillo, dejan que el lobo se coma las ovejas. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Como el sistema romano papal no hace sino que fornicar, violar niños, homosexuales, toda clase de perversiones y como dice la Escritura allá en Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 4 dice el Señor que su cáliz está lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus inmoralidades sexuales. Aquí lo dice el Señor. Comilones, insensatos, ¿aman qué? Aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, como lo vemos todos los días, como lo oyen en las noticias, como lo leen en los periódicos, cada uno por su lado. Dice el Señor, queridos amigos, esa es la historia. ¿Qué han hecho entonces? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven las religiones? ¿Para qué han servido las religiones? Como dice el Señor allá en Ezequiel capítulo 34, versículos 10 y 11, dice el Señor que Él va a venir, y ya vino, y ya está aquí. Dice, voy a sacarle a los pastores, a los sacerdotes, a los papas, a los cardenales, a los gurús, a los marajarí, las ovejas de sus bocas, para que no les sirvan más por comida. Eso escrito está en Ezequiel capítulo 34 versículo 10 y 11. Ya está aquí el Señor para sacar a la gente de todo saque, porque le va a meter candela a todo eso, con todos esos mentirosos y falsos y comilones y dormilones y depravados y pervertidos y ladrones, porque esos son, queridos amigos. El Señor a los de la época de Él le llamó que guarida de ladrones, le llamó allá a las iglesias, al Sanedrín, y le llamó allá a la sinagoga, le llamó guarida de ampones, de ladrones. Hoy, ¿qué le diría el Señor Jesús? ¿Qué creen ustedes que le diría el Señor Jesús? ¿Qué le diría el Señor Jesús? Queridos amigos, igual, ampones, ladrones. Eso escrito está en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 10 y al 11. Los de hoy son campeones, han aprendido de esa experiencia de allá, queridos amigos. Son más sutiles, más codiciosos, más ambiciosos, más elegantes. ¿Para qué les sirven al mundo el papado y los protestantes, queridos amigos, que son los principales responsables de la condición moral, social y política de las naciones? Porque son ellos los que han educado a los directores y a los dirigentes de las naciones y de los gobiernos y de las instituciones de esta tierra. Son los jesuitas los que han educado a los hombres que llevan el gobierno de las naciones. Son los sistemas protestantes los que han, queridos amigos, también ayudado en eso, con su silencio, con su omisión, con callarse, como dijo el Señor. Perros mudos, no ladran. Los protestantes se quedaron con la chapa o con el título o con la etiqueta de protestantes, pero no protestan por nada. ¿Dónde oímos nosotros a la iglesia protestando por la marea de sodomía que cogió al mundo? ¿Dónde la ven? ¿Dónde ven ustedes protestando por la marea de corrupción política, de corrupción religiosa? ¿Dónde ven protestar ustedes a los protestantes por la marea de la perversión de la religión y de la educación? ¿Y dónde los ven ustedes preocupados protestando porque la familia se perdió? ¿Dónde los ven protestando ustedes por el saqueo que hacen los economistas y los banqueros de la nación? Queridos amigos, no protestan. Ya no quieren ni que les llamen protestantes. No, esa palabra es muy fea, queridos amigos, que nos llamen protestantes. ¿Para qué ha servido el papado en esta tierra y en este mundo, queridos amigos? Mire, el papado tiene exactamente 1475 años de existencia. No son 2000, como ellos han calculado, porque
hasta Jesús murió en el año 31 de nuestra era, y el último apóstol del Señor Jesucristo murió entre los años 98 y 100 de nuestra era, queridos amigos. Y papa no fue el apóstol Pedro, no fue ningún papa. Eso escrito está, que él no fue ningún papa. Eso fue otro rollo y otro cuento que se armó el sistema romano papal. ¿Para qué? Para arrogarse él la supremacía y el poder y la hegemonía sobre la iglesia y sobre los gobiernos y sobre los pueblos. El papado tiene exactamente desde el momento en que alcanzó su supremacía 1476 años de existencia, desde el año 538 hasta nuestros días, 2014, 1476 años. Hasta el año 538 lo que vino fue la apostasía, el proceso de apostasía de la iglesia primitiva desde el año 100, como dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, y el misterio de la iniquidad era eso, queridos amigos, el establecerse, el fraguarse, el cocinarse, lo que vino a surgir y a salir como el papado, el papa arrogándose ser que el representante de Dios, tremenda blasfemia, queridos amigos, arrogándose que es ser el superior sobre todos los reyes. No hay, queridos amigos, corona para mí chiquita, la mía es triple, la mía es como rey del cielo, como rey de la tierra y como rey de las regiones profundas de la tierra. Quita a Dios, se pone él, quita a los gobiernos de las leyes de este mundo, se pone él, y allá abajo lo que serían las tinieblas y los abismos, también se pone él, queridos amigos. ¿En qué representa el Papa a Dios? ¿En qué lo representa? Pregúntese, es para pensar, queridos amigos, ¿en qué representa el Papa? ¿En qué ven ustedes que representa el Papa a Jesús? ¿En qué lo representa? ¿En qué lo representa? ¿Cómo y para qué lo representa? ¿Puede o necesita Dios un representante humano? ¿Para qué lo representa? ¿Qué ha sido la historia del sistema romano papal como representante de Dios? El representante de Dios, Cristo mató, Cristo a todo el que no se sometió a él lo mandó matar, Cristo al que no se sometió a él lo mandó a quemar, Cristo al que no se sometió a él lo mandó a colgar, Cristo al que no se sometió lo mandó a fusilar, Cristo al que no se sometió a él lo mandó a torturar, Cristo al que no se sometió a él lo mandó a desaparecerlo de la tierra. ¿Qué dijo el Señor cuando los apóstoles le dijeron, vamos a echarle candela a estos porque no te quisieron recibir? ¿Qué le dijo el Señor? No, yo no he venido a perder las almas, he venido a buscar lo que se perdió, pero el papado no. El papado sí mandó a matar a millones, más de 100 millones de personas, mal contados según los historiadores. Exterminó el papado porque no lo reconocían a él como representante de Dios. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Y qué hará el papado, queridos amigos? Oh, queridos amigos, yo oigo cada rato que el Papa dice que va a orar por esto, que estoy orando por fulano, que estoy orando por la paz en no sé dónde, que estoy orando por los pobres que sufrieron en el terremoto, que estoy orando por los pobres, que estoy orando por esto, pero cada día vemos que eso se agrava más y más y más. Es el único representante de Dios al cual Dios no oye. Dios no oye al Papa, queridos amigos, así de simple y así de sencillo, porque el Papa no ora, el Papa reza, y el Señor prohíbe, allá en escrito está en Mateo capítulo 6, rezar. Jesús dice, no es rezar, rezar es repetir oraciones prefabricadas, rezos prefabricados. Hay es que hablar con Dios. En el sistema romano papal no enseñan a orar, enseñan es a repetir. Para eso se trajeron del paganismo eso que llaman rosario, eso que llaman camándula. Eso no se lo inventó Jesús, eso no se lo inventó el Papa, eso se lo inventó el diablo allá en el paganismo antiguo, desde la mismísima caída de la tierra, cuando cayó la humanidad allá en Babilonia, allá en la Torre de Babel, allá se inventó el diablo la camándula, y eso lo tienen los musulmanes, lo tienen en la India, lo tienen los krishnas, lo tiene el papado y lo tienen todas las iglesias paganas de esta tierra y de este mundo. Usan ese elementico, queridos amigos, llamado isgecamándula. Así que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que Dios no oye esos rezos. Lo mandó Dios al Papa
a aborrecer, a desechar, a desterrar, a quemar su palabra. Ese es el representante. Para eso nombró el Señor al Papa representante, para que viniera a raer de la faz de la tierra su palabra, para que viniera a quemar al que leyera la palabra de Dios, para que viniera a exterminar el conocimiento de Dios en la tierra. Para eso nombró Dios un representante, para eso fue que Dios nombró un representante en esta tierra, para que viniera a destruir el conocimiento de Dios en la humanidad. Miren cómo está el mundo, le hizo perfecta, muy perfecta fue la tarea que el papado le hizo a Satanás, rayendo que la faz de la tierra, el deseo de leer la Biblia. ¿Quién lee la Biblia en este tiempo? ¿Leer la Biblia? Ya no, queridos amigos, el papado le impuso a punta de amenazas, extra ecclesia non salus est, fuera de la iglesia católica todo el mundo se pierde y dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva, y el que lea la Biblia se enloquece, y el que lea la Biblia lo excomulgo, y el que lea la Biblia es maldito, y el que lea la Biblia lo mando al infierno, y el que lea la Biblia lo quemo. Esa tarea quedó aquí en el coco de la gente, queridos amigos, metida en la médula cerebral del mundo tan terriblemente que bajo esas amenazas la gente decía: ¡uy, qué horror, qué terrible leer la Biblia! Eso se vino y se metió en la genética, prácticamente está metido en la genética. Nadie quiere leer la Biblia. Solo por el poder de Dios y del Espíritu Santo, los hombres que piensen y tiemblen ante el conocimiento y los juicios que están por venir podrán ponerse de acuerdo. ¿Para qué le ha servido el sistema romano papal a la humanidad? 265 papas. ¿Y qué, queridos amigos? ¿Qué ha sido de la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia del sistema romano papal, queridos amigos? Queridos amigos, ¿qué clase de personas? ¿Qué clase de personas es que produce el practicar la religión del sistema romano papal, de los rezos, de las aguas benditas, de las mentiras, de los engaños, del odio a la palabra de Dios, del traspasar las leyes de Dios? ¿Qué clase de personas produce, queridos amigos, el ser esto? Pues ustedes lo están viendo, ustedes lo están mirando. Las cárceles están repletas, hay un hacinamiento inhumano en ellas. Las cárceles están llenas de los súbditos del sistema romano papal, queridos amigos. Eso tiene que ponernos a pensar, y a pensar verdaderamente, para vivir y decidir y tomar una decisión en nuestras vidas. ¿Qué es lo que enseña, queridos amigos? ¿Qué clase de personas produce el sistema romano papal, queridos amigos? Hay inmoralidad, peleas, vicios, la juventud perdida, robo, la extorsión, sicarios por todos lados, corrupción política, corrupción en todos los estamentos de la sociedad, los senados, las cámaras, los parlamentos, las cortes, la violencia por todos lados, paras, guerrillas, asesinatos, violaciones. El clero del sistema romano papal es el que marca, queridos amigos, la nota tónica en cuanto a violaciones de niños, inmoralidades sexuales, en toda clase de corrupciones, de ritos satánicos con violaciones y con muertes, cárceles repletas, hacinadas, sobrecupo, llenos de los súbditos del sistema romano papal. Y allá van y le ponen un capellán allá para que le siga acolitando todas estas cosas. Eso, y para eso es el representante de Dios. Para eso es, queridos amigos, para eso es. Esos son los súbditos ¿de qué? Del sistema romano papal. ¿Llenas de qué? De los súbditos corruptos del papado, queridos amigos. Eso es para pensarlo, decidir y vivirlo. ¿Qué dijo el presidente? El antídoto. Señor presidente, el antídoto es la palabra de Dios. Que vuelva a las escuelas, que vuelva a los hogares, que se le dé a la gente la oportunidad de leerla y de tenerla, y de promoverla y de promocionarla, y de que ella sea y siga siendo la constitución celestial en esta tierra y en este mundo, la palabra de Dios, y hacer que los niños, los jóvenes y todos los hombres y mujeres de estas naciones vuelvan y miren que la ley de Dios está vigente, y mirar y ponernos en el plan de obedecer las leyes de Dios que están en su revelación y en su palabra, y no las que pervirtió, adulteró y mutiló el sistema romano papal, queridos amigos, que es la ley de Dios, pero según la inspiración satánica, queridos amigos. Esa que nos enseñaron en la primaria, esa no es la ley de Dios. Eso de que amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento,
mandamiento falso de toda falsedad. Eso no dice así, queridos amigos, eso no dice así. Así que nos dice el Señor que para esto es el Evangelio, para esto, para pervertirnos, para degradarnos, para convertirnos en criminales, en asesinos, en transgresores de la ley, para llevarnos a la anarquía que no respeta ni leyes humanas ni divinas. Para eso se levantó el Señor un representante, a eso fue que trajo el Señor al sistema romano papal. Queridos amigos, por eso el Señor nos dice que Él en esta hora levanta un pueblo, está levantando un pueblo, exactamente en este punto de la historia. Dice, en el tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo, a los que quieran ser fieles a Él, y le ha dado un mensaje para presentar, lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, el sistema romano papal que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley de Dios y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrar a Dios y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación. El Señor levanta a un pueblo ¿para qué? Para que denuncie todas estas cosas y llamen al pueblo a la atención. ¿A dónde? A la palabra de Dios. Volvámonos a Dios, quitemos los ojos de esta tierra, de los hombres. Maldito el hombre que confía en el Papa, maldito el hombre que confía en los pastores, maldito el hombre que confía en los directores y en los espirituales y religiosos, y pongámoslos en Dios, queridos amigos, en nuestro Padre eterno. Vamos a su palabra. Ella, escrito está en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48, en los labios de Jesús. Es la que nos juzgará. A nosotros no nos va a juzgar ni el Papa ni los pastores, no nos va a juzgar ni el Padre, ni tampoco Cristo nos va a juzgar, ni siquiera el Espíritu Santo nos va a juzgar. Dice Jesús, la palabra que he hablado, ella es la que nos va a juzgar. Léalo, escrito está en Juan capítulo 12, versículo 47 y 48, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y finalmente eso será así. Aunque el mundo desprecia las leyes de Dios y no pasa nada, aunque el mundo rechaza y abomina y blasfema de las cosas y de la palabra de Dios y no ocurre nada, no siempre será así, queridos amigos. No siempre el mundo va a jugar con Dios, no siempre el mundo se va a burlar de Dios. Escrito está, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Y vamos dentro de 8 días a hablar de los protestantes, queridos amigos. ¿De qué le ha servido el protestantismo a esta tierra? ¿Para qué Dios levantó el protestantismo en los años 1517? Para enfrentar al sistema romano papal y llamarlo a una reforma universal. Queridos amigos, dentro de 8 días hablaremos de ese tema candente. ¿Para qué? ¿Para qué es que le ha servido la religión del protestantismo y del sistema romano papal a este mundo, queridos amigos? Y vamos a mirar la historia de Francia. ¿Qué ocurrió con Francia durante la Revolución Francesa? ¿Qué pasó con Francia manejada por el sistema romano papal, asusados por el sistema romano papal? Esa revolución se la inventó, fue el sistema romano papal. Lo vamos a leer en la historia y lo vamos a leer en la Biblia, porque eso escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Ahí está todo lo que fue la Revolución Francesa, queridos amigos. Quiero decirles, el Evangelio, como leímos ahora 8 días, escrito está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo el Evangelio es eterno de Jesucristo, es útil, dice, es útil para enseñarnos, para darnos conocimiento. Dice que es útil para instruirnos, es útil para redarguirnos, jóvenes, niños, sacarnos del error. Dice útil para corregirnos, es decir, colocarnos en el camino correcto del hombre. Y dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El Evangelio a lo que apunta es hacernos ¿qué? Perfectos, queridos amigos. El Evangelio de Cristo convierte al hombre en un ser ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿qué? Para toda buena obra. En vez de pensar en cárceles, queridos amigos, pensar en ¿qué? En traer los jóvenes a que el Evangelio los convierta en hombres ¿qué? Útiles.
perfectos y enteramente preparados ¿para qué? Para hacer el bien, como vamos a ver cómo eran los países y las naciones protestantes cuando el evangelio llegó allí, queridos amigos. Pero donde llegó el papado, donde un cura del sistema romano papal puso su pie, queridos amigos, entonces todo se pervirtió. Miren, ¿qué ven ustedes desde el río Bravo hasta la Patagonia? ¿Qué ven? Degradación, corrupción, perversión, vicio, narcotráfico, drogadicción, robo, sodomía. ¿Qué más ven? Ven, queridos amigos, toda clase de prostitución, de robo, de corrupción política, de corrupción religiosa. Bueno, un pandemonio desde allá acá, donde el sistema romano papal llegó, pero del río Bravo hacia el norte, naciones prósperas, queridos amigos, gente que con otra visión diferente, temerosos de Dios, mandando el evangelio por todos lados, gente honesta, gente que no robaba, que no se mataban entre ellos, no habían borrachos, no habían blasfemos, no había gente, queridos amigos, con la cual se pudiera uno sentir sospechoso o sospechado. No, queridos amigos, esa es la historia que vamos a estudiar dentro de 8 días. Quiero decirles, traigan los niños, traigan nuestros jóvenes, ellos necesitan en esta hora, porque este ha sido el futuro que me tocó a mí, que le tocó a usted y que nos tocó a nosotros. ¿Cuál irá a ser el futuro que les va a tocar a ellos? Quiero decirles, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la palabra de Dios, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.